Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te amo. Espíritu Santo, llena este lugar. ¿Sabe, hermano? El Espíritu de Dios está en este lugar en esta mañana. Que quiere hacer algo maravilloso en medio de nuestras vidas y se quiere mover. Solo abre las puertas de tu corazón. Levanta tu oración y levanta tus manos y permite que el Espíritu Santo de Dios impacte esta mañana tu vida. Oh, dile, ven, Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Cristo nos ha dado la victoria?
Yo quiero que con esa misma convicción que usted tiene en esta mañana, cuando se enfrente a los problemas durante esta semana, cuando vea que en su alacena no hay que comer, que en el banco no hay una cuenta para cobrar, que no hay un trabajo para madurar, usted diga: Cristo peleó la guerra por mí, aleluya. Y en ese momento se le diga al Espíritu de Dios, como le estamos diciendo en esta mañana, porque es muy fácil cantar en la iglesia, pero cuando estamos afuera es más difícil, y le podemos decir al Espíritu de Dios: mi problema, Espíritu Santo. Capítulo 3. Le damos una bienvenida a las personas que todavía siguen llegando. Dios les bendiga. Colosenses, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 22. ¿Lo tienen? Amén. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Temiendo a quién? Y todo lo que hagáis, ¿cuánto? Poquito, a veces, solo los domingos. Dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo es el Señor, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ese es un tiempo que usted ya conoce, tiempo de diezmos, de ofrendas. ¿Cuánto necesita un sobre? Mantenga su mano levantada, por favor. Ya aprendíamos el domingo pasado que no es lo mismo diezmo. ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerdan o no? Aprendimos la diferencia entre diezmo, ofrenda y primicia. Son cosas muy diferentes. Ahora vendrá el tiempo de las primicias, pero este es el tiempo de los diezmos y las ofrendas. 3 ventanas de bendición, ¿lo recuerdan?
prepare entonces su diezmo, su ofrenda. Y vamos a orar. ¿Están listos? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Mientras tanto, reflexionemos en lo que estamos leyendo allí en Colosenses. Todo lo que hacemos, lo hacemos. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, yo creo que sí. Y cuando le estamos sirviendo a Dios, cuando hacemos las cosas para Él, de lado queda nuestra manera de pensar, de lado queda nuestro yo, nuestra humanidad, siendo decir, Dios sea nosotros. Amén. De lado quedan las diferencias. Durante toda esta semana, le cuento un poquito a los pastores, durante toda esta semana nos estuvimos reuniendo. Yo muy pocas veces, pero estuvimos aquí en la iglesia y quedaron afuera las diferencias personales, quedaron afuera los disgustos, afuera queda todo porque no es para los hombres, es para quién, es para Dios. Y todo esto que estamos haciendo también es para Él. Y dice la palabra que de Él recibiremos recompensa. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por nuestro trabajo. Dele gracias a Dios porque no ha faltado el alimento en su casa, o porque se ha faltado, no ha faltado entonces una mano amiga, una mano generosa de parte de Dios golpeando su puerta, diciéndole Dios te bendiga. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Padre, por tus pastores, por nuestros pastores. Te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos hoy venir a este lugar, por permitirnos hoy traer este diezmo, esta ofrenda. Padre, gracias, porque sé que a través de ella no solamente bendices mi casa, todo lo que soy, Señor, sino que también a través de ella bendices mi iglesia, bendices a mis pastores, Señor, bendices la obra aquí en Andalucía y en otros lugares del mundo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordarles nuevamente, este es el tiempo de los diezmos y de las ofrendas. Ahora vamos a recolectar las primicias. Ustedes van a traer las primicias acá, pero este es el tiempo de recolectar solamente los diezmos y las ofrendas. Amén. Que fue la base y deposite. Esta mañana, Pastor David Victoria.
Rey, Señor. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te amo. Celebrando esta fiesta de primicias, amén. Ustedes imagino que ya saben que son primicias, ya les enseñaron ahora 8 días, así que no voy a repetir mucho acerca de eso, sino más bien de cuáles son los beneficios de dar las primicias. Así que quiero que me acompañen con sus Biblias al libro de Génesis, el capítulo 4, versículos 3 al 7. Génesis es el libro de los principios, ¿verdad? Nos muestra la historia del principio de la humanidad, el principio de la creación, y también encontramos allí el principio de las primicias. Génesis capítulo 4, versículos 3 hasta el 7. Si ya lo tienen allí, diga por favor amén. Vamos a leerlo, dice la palabra de Dios así. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué? Ya conmigo, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también, ¿qué trajo? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, Dios, por este tiempo que podemos estar en tu casa, en tu presencia, alabándote, adorándote, Señor. Ahora nos disponemos a escucharte hablar. Así que Dios, háblanos por medio de tu palabra. Dígale, Señor, abre mi entendimiento, alumbra mis ojos en esta mañana, Señor. Y dígale, Dios, muéstrame, hazme entender tu propósito y tu voluntad para mi vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que sería su casa si solamente hubiera una sola llave de agua? Si solamente existiera una sola llave de agua en toda su casa, ¿cómo sería la vida de mi familiar? ¿Cómo? Un caos. ¿Cómo más? Una sola llave para el lavaplatos, el lavamanos, la ducha. ¿Cómo sería la vida así? Desorden, limitada, muy bien. ¿Cómoda o incómoda? Incómodo, ¿sí o no? Ya ves, cuando hay un solo baño en la casa es incómodo porque uno entró y el otro quiere también, ¿verdad? Entrar, él me quiere bañar, bueno, es incómodo cuando hay pocas llaves de agua. Con una sola será más incómodo, ¿verdad? Muy escaso, muy limitado. Y eso es lo que quiero compartir hoy, que las primicias es una llave más para nuestras vidas y para nuestras casas. El Señor ha creado o nos ha dado varias llaves, en este caso económicas o financieras, para nosotros. Entonces, una llave de ellas es el diezmo, como ahora le dijo el hermano Eduardo, ¿verdad? Otro muy diferente es la ofrenda. Pero hoy estamos hablando de primicias, que es otra llave para que usted tenga ¿qué? Solidez financiera o económica. Porque si solamente se limita a ofrendar nomás, está viviendo con una sola llave económica, y entonces su vida va a ser incómoda,
limitada, escasa, un caos, un desorden. Y muchos han vivido así. Muchos de sus finanzas son incómodos. ¿Por qué? Porque solamente están ofrendando. Si usted ya tiene sus diezmos, tiene otra llave más financiera. Ya van 2 llaves, pues va mejorando la cosa. Pero Dios nos ha dado más llaves para que nuestras finanzas sean abundantes, sean muy cómodas, sean muy prósperas. Y una de ellas también es las primicias. También nos ha dado otras llaves más. A ver, ¿quién me recuerda otras llaves financieras que el Señor nos ha dado? Misiones, las siembras. ¿Qué otra manejamos aquí en la iglesia? Protemplo. Entonces, todas estas llaves son oportunidades que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que nuestra economía y nuestras finanzas sean sólidas, sean prosperadas, sean abundantes, y usted no viva más en escasez. Así que quiero decirle, como primero eso, que si su economía está escasa, está limitada, está incómoda financieramente, es porque posiblemente usted no tiene estas llaves en su vida. Pero hoy solamente vamos a hablar de la llave económica llamada primicias, que la Biblia nos muestra desde el principio, del comienzo de la creación, de la historia del hombre, que ya se daban primicias al Señor. Y nos lo muestra en la vida de Caín y Abel. En tu día Caín trajo una ofrenda. Pero, ¿qué trajo Abel? Una primicia. ¿Y a quién miró con agrado el Señor? A Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín. Y vamos a ver ahorita por qué. Entonces, encontramos que desde el principio, de tiempos antiguos, ya el proceso de juntar las primicias para el Señor se veía en la humanidad. ¿Cuál fue el problema? Bueno, ¿cuál fue la dificultad? O que hoy día muchos no creen las primicias o las critican. Que la ley de Moisés cogió las primicias y las reguló. Las volvió una obligación ya. Antes era algo espontáneo, algo voluntario, algo verdad. Pero ya la ley de Moisés cogió el principio de las primicias y lo reguló, lo volvió ley y lo volvió, ¿cierto?, algo obligatorio para todos. Entonces, ahorita en el Nuevo Testamento, ¿qué decimos nosotros? Las primicias de la ley, eso ya no es del Nuevo Testamento. Dicen algunos, ¿no? Y entonces no dan primicias por eso. Pero antes de la ley, recuerde eso, ya desde Adán y Eva se daban primicias al Señor. Era un principio bíblico, era una bendición económica. ¿Y cómo era el proceso de las primicias? Recordemos que ellos eran agricultores, ¿verdad? O eran ganaderos, trabajaban en el campo. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, agricultores, si sembraban maíz, ¿qué hacían ellos? Cuando el maíz comenzaba a crecer y a los meses brotaban los primeros choclos, ¿qué hacían los agricultores? Le amarraban un cordoncito, una cabulla, bueno, se llama algo grande, de rojo, color rojo, para marcar que ese choclo fue el primero o los primeros que brotaron. Quedaban señalados con un cordón rojo, como primicia. Y luego cuando llegaba ya el tiempo de la cosecha, ya había muchos choclos y cogían toda la cosecha. Los que tenían el cordón rojo eran puestos aparte y luego llevados a la casa del Señor como ofrenda a Jehová. Entonces era un acto de fe, porque los primeros que brotaban yo los marcaba para el Señor, pero yo no sabía cuántos más iban a brotar después. Era un proceso de fe. Pero el separar a esos primeros para Dios, dice la Biblia, consagraba el resto de la cosecha. Solamente los primeros yo los daba a Dios, pero el resto también quedaba bendecido por el Señor. Quedaban como si fuera de Dios, aunque no se los llevara a la casa del Señor. Entonces, ese era el principio que existía desde el comienzo. Era lo que Dios había establecido en la humanidad. Recuerden, era algo voluntario, algo espontáneo del hombre. Y fue la ley la que ya lo volvió ley, ya lo volvió obligación. Pero miremos unas características. Número 1, vimos que Abel trajo una ofrenda o una primicia. Abel, una primicia, pero Caín trajo una ofrenda. Y por eso la Biblia es clara, ¿verdad? Es clara. ¿Qué significa primicia? Primicia significa lo primero y lo mejor. Significa la primera porción o la primera parte de la cosecha que debía ser apartada para Dios y traía al templo como ofrenda. No había un tope establecido como el diezmo. Y el diezmo significa décima parte, el 10% de nuestros ingresos. La primicia no tenía un tope establecido. No, la Biblia no dice cuánto tiene que dar tu primicia. Simplemente decía que debía ser lo primero y lo mejor. Ya la cantidad quedaba a la generosidad de su corazón. Ya la cantidad
la determinaba su gratitud, su generosidad, su amor por el Señor. Entonces por eso nos la puso difícil, digámoslo así, a ver. Porque sí, cuando llegó el tiempo de las cosechas, Caín trajo una ofrenda. De lo que cosechó trajo una ofrenda. En este caso que eran animales. Perdón, que era el campo, no. Pero Abel trajo lo mejor y lo primero. Es decir, al final de las cosechas, al final de las ganancias, Dios estaba esperando lo primero y lo mejor de sus hijos. Pero ¿qué dijo Caín? No, pues con esta ofrenda cumplo. Y no mostró un corazón agradecido, un corazón generoso, un corazón del primero fuera el Señor. En cambio Abel dijo, no, estoy gracias al Señor, es por Dios que tengo lo que tengo, le voy a dar lo mejor. Y mire tan tremendo que Dios sí mira la ofrenda. A veces hemos escuchado que dicen, ofrenda al Señor, no importa la cantidad, Dios no mira la cantidad, Dios mira el corazón. ¿Sí hemos escuchado así predicadores o no? No importa si las moneditas, no se preocupe, Dios no mira las monedas, Dios mira el corazón, decimos a veces. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios miró a Caín y a su ofrenda, a Abel y a su ofrenda, y que no le desagradó, perdón, y que le desagradó la ofrenda de Caín, ¿sí o no? Dice, y le desagradó, no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, que Dios no solamente mira el corazón, sino también que la ofrenda que estamos dando. Es importante entender eso. Dios reclama el derecho a todo lo primero. Todo lo primero debe ser dedicado y consagrado al Señor. Hoy estamos hablando de finanzas, pero en la vida de él debe reclamar el primer tiempo, lo primero de su vida, el primer lugar, el primer amor en el corazón. Todo lo primero debe ser dedicado al Señor. Las primeras horas del día, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El día domingo, ¿verdad? Llamado el día del Señor. Dios reclama el primero de todo. El primer hijo que nacía, varón, tenía que ser consagrado al Señor. Entonces, lo mismo pasa con las finanzas. Lo primero que Dios nos da debe ser dedicado al Señor. Eso se llama primicia. Es el deseo del Señor. Entonces, una primicia hoy en día nuestra, nosotros ya no trabajamos ganado ni agricultura, sino que trabajamos por dinero, ¿verdad? Usted trabaja por una paga, por un salario. ¿Cuál debe ser entonces la primicia nuestra? Pues en el caso nuestro hoy en día, una primicia puede ser, escúcheme, el primer salario del mes, del año, perdón. El primer salario del año puede ser una primicia. La primer venta del año, si tiene negocio. La primer ganancia del año, ¿sí? O el primer día de trabajo del año. Eso puede ser una primicia para el Señor. Entonces, si usted es empleado, entonces lo primero que usted ganó del año, ¿qué fue? Usted somos empleados que nos pagan cada 15, cada mes. ¿Cuál es la primera ganancia del año? Entonces puede ser el primer sueldo, o la primera quincena, o el primer día de trabajo. Por ejemplo, usted se gana el mínimo, que está casi 700,000 pesos. Entonces usted se gana diariamente, se gana más o menos 23,000 pesos. Se le hacen unas cuentas para ayudarle, para dar una idea. Los que ganan el mínimo, cada día usted gana 23,000 pesos. O sea que si usted quiere dar una primicia el primer día, son 23,000 pesos. Y está dando el primer día del salario del año. Si usted es más generoso y más agradecido con Dios, puede darle la primera quincena del año. Si usted tiene mucha fe, ya puede dar todo el salario del mes. ¿Verdad? Por lo menos con mi esposa, nosotros hace años estamos consagrando la primera quincena del año. Y ahora la primera quincena, ahorita del 15 que pasó, esa fue mi primera ganancia del año, es consagrar al Señor. Es dedicada a Dios. Y Dios nos ha bendecido todos estos años. Y mi meta no es llegar a dar el mes, ya digo más hacer, ¿verdad? Pero quiero llegar a dar todo el mes completo dedicado al Señor, porque he visto la bendición durante el resto de meses del año. Pero vuelvo y repito, no hay un tope establecido. Es de acuerdo a su generosidad, de acuerdo a su fe, a su amor por Dios, a su confianza en Él. También una primicia cuando el Señor, durante el año, usted consigue empleo. Ya por abril, ahorita en febrero, Dios le dio un empleo nuevo. Entonces, su primera ganancia, aunque ya no estamos en enero, aunque no es principio del año, esa primera ganancia debe ser al Señor. Si usted monta un negocio para en agosto, la primera venta, la ganancia, debe ser al Señor, aunque sea en agosto, aunque sea en septiembre o en octubre. Eso es una primicia, lo primero y lo mejor para el Señor. También dice la Biblia que deberían ser entregadas inmediatamente. O sea,
no se deberían demorar las primicias. Éxodo 22, 23. Habla de que no debemos demorar las primicias. Entonces uno puede guardarlas. No, si las va a guardar y cuando el Señor ponga mi corazón las lleva al templo, ¿verdad? No. Les vamos a contar una historia. Una vez un hombre llegó feliz a su casa para decir a su esposa que la vaca había tenido 2 terneras. Uno, el primero que nació fue rojo y el segundo era blanco. Y llegó feliz, amor, la vaca tuvo 2 crías, una roja y una blanca. Entonces debemos dedicar al menos una al Señor, porque no esperan sino solamente una. Muy bien. Entonces la esposa le dijo, ¿y cuál vamos a dedicar al Señor? ¿La roja o la blanca? Entonces él dijo, no, vamos a tener las 2 juntas, las vamos a alimentar y cuando venga el momento pues escogeremos cuál es la del Señor. Y bueno, la esposa le dijo, está bien, no se preocupe por ese detalle ahora. Y resulta que comenzaron a tratar a 2 vaquitas de la misma manera, alimentarlas, ¿verdad? A cuidarlas con amor. Pero él había dicho, cuando llegue el momento oportuno, yo decidiré cuál de las 2 es la de Dios. Dijo el granjero. Pero unos días después, llegó triste el hombre a la casa. Amor, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Se murió la vaca del Señor. ¿Cómo? Sí, se murió la vaca del Señor. Pero ¿cómo así? Si tú nunca decidiste cuál de las 2 era la vaca del Señor. Sí, yo había decidido que era la blanca y se murió la blanca. Y a veces nosotros somos así. Él cometió 2 errores. Número 1, ¿cuál debería ser la vaca del Señor? ¿La roja o la blanca? La roja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la que nació de primera. Número 2, debería darle inmediato al Señor, no retenerla. Pero cuando se murió la blanca, que era la de él, esa era del Señor. Así somos nosotros a veces, ¿verdad? Yo diezmo si me alcanza. Yo diezmo al final de mes, si tuve que pagar riendos, servicios y deudas, si me queda 10. Eso era el Señor, decimos nosotros, y nosotros decidimos. Pero ese fue el error del extranjero. Yo decidiré. Cuando ya el Señor ha estipulado, ¿verdad? Que lo primero, lo mejor es para Él. ¿Para qué lo triste de esta historia? Que muchas de nosotros hacemos lo mismo. Miren, pero solamente con el Señor. Pero por ejemplo, ¿cuántos de ustedes aquí pagan el impuesto predial de su casa? Apenas uno normal, los demás llevan impuestos. ¿Cuántos tienen casa propia aquí? ¿Cuántos tienen casa propia? ¿Usted paga su impuesto predial cumplidamente cada año? ¿Por qué? Hay que pagarlo. ¿Por qué más? Porque es una obligación del gobierno. Si no lo paga, ¿qué sucede? Le cobran intereses, ¿verdad? Y con los años le pueden quitar la casa. Entonces por eso paga el impuesto, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí tienen carro? ¿Tienen vehículos de más de 150 cilindraje? ¿Cuánto le pagan el impuesto al carro? ¿Por qué le pagamos el impuesto al carro? Porque es una obligación, porque Dios lo recibe, pero también porque si no lo paga, la multa vale más que el mismo impuesto del carro, ¿no es eso? Entonces, hoy en día la gente paga impuestos al gobierno. ¿Cuántos de aquí pagan el IVA de lo que compran? Todos. Usted no puede decir, no, yo no, déjalo sin IVA. No tiene que pagar el IVA obligatoriamente. No es una opción, ¿verdad? Es una obligación. Y todos le pagamos IVA a la DIAN, al gobierno. Usted no puede decir, no, yo no voy a pagar. Pero en cambio el Señor, sí que le decimos, si me queda, si puedo, si siento en mi corazón, cuando yo sienta la convicción, cuando Dios me convenza, le pago. Y eso sí no le pagamos a veces. Nos cuesta, ¿verdad? Pero no, la Biblia dice que las primicias no debían ser demoradas. Inmediatamente Dios te bendiga. Tu primer gracia, tu primer bendición, dedícala al Señor para que el resto esté consagrado. Así lo hizo Abel. Dios lo miró con agrado y miró con agrado su ofrenda. Número 3. Las primicias deben ser llevadas al templo. Éxodo capítulo 23, 19, ¿qué dice? Vamos a leer más palabra de Dios. Éxodo 23, 19. Es importante entender este punto. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás ¿a dónde? A la casa de Jehová, tu Dios.
¿Por qué es importante entender esta característica de las primicias? Porque algunos dicen, no, yo mi primicia se la di a la familia muy pobre, yo mi primicia se la di a los necesitados, yo mi primicia la llevé allá, ¿verdad? Pero le dicen que no, que la primicia número 1 no es para los pobres, número 2 no es para quien tú quieras dárselo, sino que se la llevarás a la casa del Señor, a la casa de Jehová, tu Dios. Entonces tú no puedes decidir qué hacer con tu primicia, ya está decidido por el Señor que quiere llevarla a la casa. Y hay muchos pasajes más que podemos estudiar acerca de las primicias, pero quiero solamente resaltar ese. Se llevan a la casa del Señor. También dice la Biblia cómo se presentaban las primicias. Lo cuarto, se mecían delante del Señor. La palabra mecer significa levantar, ofrecer delante de Dios. Usted lo encuentra en Levítico 23. Tenemos esta otra característica para avanzar. Levítico 23, versículo 10 al 11. Dice la Biblia: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. ¿Para qué? Para que seáis aceptos. El día siguiente, el día de reposo, la mecerá. Entonces miren que dice, se lleva a la casa del Señor, y en la casa del Señor el sacerdote la mece, la ofrece, la levanta delante de Dios para que sean aceptas. Si lleva su primicia, la lleva a otro lugar, o se la da a un pobre necesitado, esa primicia no va a ser recibida delante del Señor, ni va a ser acepta delante de Dios. Dice que se lleva a la casa del Señor y al sacerdote, para tener claridad también de eso. Y por último, está en Nehemías 10, 35 al 37. Vamos a leerla. Nehemías 10, 35 al 37. Una característica más para que miremos los beneficios de las primicias. ¿Lo tienen? Dice el versículo 35 hasta el 37. Y que cada año, ¿cada cuánto? Cada año traeríamos a la casa de Jehová, ¿qué? Las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo de los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Otra otra función que encontramos aquí es que las primicias se dan cada cuánto, cada año. Pero cada año, a principio de año hacemos la fiesta de las primicias, porque era la costumbre cada año, ¿verdad? Traer al Señor los primeros frutos. ¿Esto cuándo sucedió? Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de la ciudad. Escúcheme bien, tenemos un poquitico este contexto. Recordemos que Jerusalén ha sido destruida. Ha llegado el imperio asirio, el imperio babilónico, ha destruido la ciudad, el templo, los muros, se han llevado cautiva a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se ha apartado del Señor, habían adorado ídolos, habían hecho compactos con otras naciones paganas y Dios los había abandonado. Y cuando Dios abandona al pueblo, pues el pueblo es destruido por los enemigos. Y Dios los castigó por 70 años. Es lo que dura el castigo de Dios. Una disciplina dura 70 años. 70 años Dios lo olvidó. Ah, bueno, no quieren vivir conmigo, ahora cómo les va. Y 70 años vivieron esclavos de Babilonia. Pero después de 70 años ya Dios los reconcilió, los perdonó y los liberó. Y volvieron a la tierra otra vez. Entonces Nehemías llega a Jerusalén y ¿qué encuentra? La ciudad en ruinas, los muros caídos, el templo destruido, el templo de Salomón ha hecho tan hermoso, destruido. Y lloraron todos y comenzaron a reconstruirlo. Y comenzó a reconstruir, ¿verdad?, las murallas del templo, comenzaron a volver a hacer cultos, a adorar otra vez al Señor. Y Nehemías dijo: vamos a traer las primicias.
como decía la ley, y comienza a obligar al pueblo a dar primicias al Señor. Canaán. ¿Y saben qué sucede? Que gracias a eso, cuando Nehemías guarda este modelo, la ciudad es reconstruida y es protegida del enemigo, porque el enemigo se levanta otra vez a detener la construcción de los muros, se levanta otra vez a querer matar a Nehemías para que no hiciera la obra del Señor. Pero como modelo, como motivo de su consagración, la ciudad es protegida por el Señor. Entonces esto nos muestra que las primicias, vuelvo y repito, nos consagra para Dios y trae la protección divina de Dios en nuestras vidas. Pero debe ser cada año. O sea, yo creo que si un año no da primicia, ese año, ¿verdad? Que va a ser la protección divina, porque cada año, dice la Biblia, tendría que darse. Ahora sí, ¿qué sucede si usted da lo primero y lo mejor? Si usted lo trae a la casa del Señor, si usted lo presenta delante de Dios y lo hace cada año, ¿qué sucede? ¿Qué me promete Dios? ¿Qué me garantiza el Señor? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a entrar hacia los beneficios. Número 1, Proverbios 3, del 9 al 10. Ya he escuchado bastante este texto, pero mire lo que dice la Biblia, es una verdad. Proverbios 3, del 9 al 10. Dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes, ¿y con qué más? Con las primicias de todos estos frutos. Mire la promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lo primero que Dios nos promete es que si le damos primicias, ¿qué va a suceder con el que da primicias? A ver, responda. ¿Va a ser bendecido con qué? ¿Cómo va a ser la bendición? Dice que abundante, ¿verdad? Entonces lo primero que Dios promete es que las primicias van a generar, van a producir abundancia en tu vida. Aquí habla de graneros llenos de abundancia y de lagares rebosando de mosto. Ahora recordemos, porque ellos eran ganaderos y agricultores, pero en el caso nuestro, ¿qué representan los graneros llenos de abundancia? Escuchen bien, los graneros llenos de abundancia representan el pan, representan el alimento, representan el sustento diario. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que si tú das primicias al Señor, si tú honras a Dios con tus bienes, número 1, Dios llenará con abundancia tu alacena. Dios te llenará de abundancia de comida, de alimentos, todo el año. ¿Cuánto lo creen? ¿Les gusta ese beneficio o no? ¿Les gusta comer bastante a ustedes? Oye, tomo la mano ya. La abundancia de alimentos, dice la Biblia, depende de nuestras primicias. Pero también dicen lagares rebosando de mosto. ¿Qué significa esto? El mosto era el vino, ¿verdad?, que producía el pueblo de Israel. Pero hoy en día, para nosotros el vino no es que Dios nos va a dar abundancia de vino. No, ¿cuántas les gusta el vino? No levante la mano a ninguno porque se va de liberación. No, el vino hoy representa el gozo, la alegría, la felicidad. Entonces Dios, ¿qué dice? Que si tú das primicias, todo tu año vas a rebosar de gozo, de alegría, de felicidad. O sea, vas a poder disfrutar esa bendición. ¿Por qué es importante esta promesa? Porque hoy en día hay mucha gente afuera, sin Dios, que tiene abundancia de bienes materiales, pero no tienen la felicidad para disfrutarlos, no tienen la oportunidad, ¿verdad?, de gozarlos. Y ustedes pueden ver las noticias, ¿no? Nada más viendo los narcotraficantes, gente llena de dinero, gente con bienes por todo el mundo, y cuando la encuentran por allá escondida en una cueva, por allá aguantando hambre, por allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen abundancia, sí, pero sin la bendición de Dios. Y recuerden que la bendición de Dios, que dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza. Está en Proverbios 10:22. Entonces, mis hermanos, escúchenme esto: el dinero no trae bendición. El dinero no es bendición, el dinero no genera la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios sí trae dinero. La bendición de Dios sí produce dinero en tu vida. Así que, ¿qué es lo que quiere Jesús? Jesús no te pide que busques dinero, te pide que busques la bendición. Mateo 6:33, ¿se acuerdan que dice? Busca primeramente el reino de Dios, la bendición de Dios, la gracia, el favor de Dios. Y entonces dice que todo lo que a usted le preocupa, la comida, el vestido, el alimento, vendrá a ti por añadidura. Pero yo, ¿cómo busco el reino de Dios? Yo, ¿cómo busco la gracia de Dios? Yo, ¿cómo honro a Dios? Dice Proverbios 3,
con mis primicias. Entonces, esta es una gran bendición, mi hermano. Que usted cuando da primicias va a tener la promesa de abundancia todo el año y la gracia de disfrutarla, el gozo, la alegría de poder bendecirla. Amén. Número 2. ¿Qué otra bendición tiene? Vamos a Ezequiel 44:30. Con esta promesa es suficiente, pero Dios ya nos ha dado más. Ezequiel 44:30. Dice el versículo 30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente en todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Digan todos juntos. Para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios repose en su casa? ¿Qué dice la Biblia? Dar primicias de todo. ¿Verdad? ¿En dónde? En la casa del Señor. ¿A quién? Al sacerdote. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Cuando damos primicias, reposará la bendición de Dios en nuestras casas, en nuestras familias. Una más. Lucas 6:38. Está hablando el Señor Jesús. Dice que si tú das, vas a recibir. Pero ¿cómo vas a recibir? Lucas 6:38. En esta mañana usted le va a dar al Señor. Pero mire la promesa que Dios nos da. Da y se os dará. ¿Cómo se nos va a dar? Dice, medida buena, apretada, remecida, rebosando. Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No te lo quise aquí la palabra de Dios. Cuando tú das, en este caso primicias, vas a recibir. Pero ¿cómo vas a recibir? La idea que está ahí es como un costal, ¿verdad? Bien lleno, remecido para que quepa más, ¿cierto? Apretado hasta que no quepa más y rebosante. ¿Usted no les ha visto un costal eso así de café? No sé, los que llenan, ¿verdad? Que los meses lo apretan y lo amarran y queda como camisa de gordo, ¿no? Los botones ahí todos que le van a brotar. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Así va a ser lo que usted va a recibir. Pero dice, ¿en dónde lo va a recibir? En su regazo. ¿Qué es el regazo? En sus brazos. El regazo es donde usted carga a sus hijos, sus bebés, ¿verdad? Es como está miren ahí, se pasó con el niño allí en su regazo. O sea que cuando dice recibir en su regazo, es decir, usted va a estar sentado esperando que le llegue su regazo, la bendición. Es la imagen que nos da la palabra de Dios. Si vamos a entender, si tú das, a tu regazo te van a traer una medida de este tamaño. Pero de acuerdo a tu bendición. Pero tercero de las primicias es que vamos a recibir abundancia también. Vamos a ver una bendición más grande de lo que yo doy. Porque recuerde que lo que usted siembra en la Biblia, de eso mismo va a recoger. Pero la recogida, la cosecha, nunca es igual a la siembra. ¿Cómo así? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sembrado alguna semilla? ¿De qué ha sembrado usted semillas? Una semilla de maíz, bien. Usted sembró una semilla de maíz. Y en 6 meses, ¿qué recoge? Maíz. Otro maíz. Otra semilla de maíz. ¿Qué recoge? Mazorca. Cantidad de maíces, ¿verdad? Cientos de maíces, cientos de choclos de maíces. Entonces, lo mismo sucede con la bendición de Dios. Tú siembras una primicia ahora. Lo primero, lo mejor. Es decir, vas a cosechar mucho más abundante de lo que sembraste. Amén. Entonces, cuando tú siembras, cuando tú das a Dios tu primicia, alejas la escasez de tu casa, alejas la pobreza, la miseria de tu vida. Y por último, en Romanos 11:16 dice que si tú das esas primicias, también el resto quedará consagrado al Señor. Es decir, cuando damos a Dios lo primero, vamos a poder disfrutar el resto de la cosecha. Es decir, lo primero santifica el resto. O sea, yo tengo que darle todo mi dinero del año a Dios para que se quede santificado. No. Solamente con darle lo primero al Señor y lo mejor, el resto de mi dinero quedará dedicado a Dios. Y si queda dedicado a Dios, imagínense, si su dinero queda consagrado a Dios todo el año, ¿cómo cree que va a ser su año, económicamente hablando?
Lo que estamos hablando aquí, abundante, ¿verdad? Apretado, agradecido, próspero para ti y para tu familia. Entonces, mis hermanos, tus finanzas van a quedar consagradas al Señor, apartadas por Dios, guardadas de Dios todo el año. Por usted honrarlo hoy, con sus bienes y con sus beneficios. Son muchos los beneficios de cada año dedicar al Señor lo primero y lo mejor. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos quieren estas bendiciones para el Señor? ¿Saben? Nosotros hemos hecho cada año. Nosotros desde que éramos ovejas como ustedes en la iglesia, aprendimos este principio y comenzamos a practicarlo. Y siempre damos lo primero y lo mejor al Señor. Y Dios, desde que nos casamos, desde que éramos solteros, hemos visto su bendición en nuestras vidas. Yo puedo contarles muchos testimonios económicos que he hecho en mi vida, pero solamente le cuento desde el año pasado. El año pasado Dios nos dio casa propia y carro en un solo mes. Para que ustedes sepan nada más lo que disfrutamos de Dios. ¿Pero por qué? Porque siempre damos al Señor lo primero y lo mejor. Porque sabemos que nuestro dinero es gracias por Dios y lo honramos a Él por medio de nuestras primicias. Entonces, lo que usted va a hacer hoy, esta mañana, al consagrar su primicia al Señor, es demostrar su fe, su confianza en Dios. Es demostrar que Dios es el que le da a usted la provisión, que Él es tu Señor, tu Rey, tu Dios, como tú crees, como tú cantas. Amén. Y cuando tú haces eso, pues imagínese el Señor, ¿qué no hace con usted? Entonces créale al Señor, confía en Dios y usted va a ver sus bendiciones. Al que cree todo le es posible. Crea esto, hermano. Que no es la palabra de un pastor, no es la palabra de una iglesia, es la palabra de Dios. Créalo. Y usted lo cree, todo lo que está aquí diciendo va a ser posible para tu vida. Amén. Entonces yo quiero que empecemos entonces a hacer la ceremonia de las primicias. No sé cómo la hace el pastor. Pero hagamos una oración y seguimos con la ceremonia de primicia. Amén. Aquí tiene su rostro un momento y oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra en esta mañana. Hoy queremos, Dios, dedicar esta fiesta de primicias a ti, Señor. Padre, tu iglesia se ha preparado, se ha reunido, Dios, para honrarte a ti con sus bienes y con sus primicias, Señor. Y yo te pido, Señor, para que lo que hoy hemos escuchado en tu palabra, Señor, se cumpla en cada una de ellas. Dígale, Padre, que este año, dígale, Señor, que este año, Dios, yo pueda ver la abundancia en mi familia, que mis graneros se llenen de abundancia este año. Dígale, Señor, que mi casa se llene de alimento este año, Dios. Dígale, Padre, que mi vida se llene de gozo, de alegría. Yo quiero oír lagares rebosando de mosto en mi vida y en mi familia. Dígale, Padre, que hoy, Señor, tu bendición repose todo el año sobre mi familia. Dígale, Padre, dame en este día la bendición que enriquece y no añade tristeza. Esa bendición integral, Dios. Dígale, yo quiero buscar primeramente tu reino y tu justicia, Señor. Dígale, Padre, que este año yo reciba tu abundancia, así como te doy, y que se aleje la escasez. Dígale, Dios, que no haya ninguno pobre entre nosotros, como pasaba en tu iglesia, Señor, porque todos daban de lo mejor y de lo primero. Dígale, Señor, y que yo pueda disfrutar el resto de año tu bendición, porque mi primicia hoy santifica el resto de año. Dígale, Dios, que yo pueda disfrutar del fruto, Señor, del trabajo todo el año, Dios, en mis finanzas, en mi sustento, en mi vestido, Señor. Bien, mis amados, ya algunos han salido. Queremos
Queremos que nos regalen 2 minutitos más. Hay 2 personas que quieren testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Quiero pedir a Viviana, a Ricosa y a Clarita. Ellos van a testificar de cómo Dios se ha glorificado en ellos. Y como pastores queremos agradecerles esta semana, digamos de vacaciones, que hemos venido a orar a la iglesia, no nos dejaron. Nos tenían las puertas de la iglesia cerradas. No agradecemos porque no nos han dejado venir a orar, no, sino por lo que hicieron, por el esfuerzo, la dedicación. Todo les quedó muy bonito, la decoración muy bonito, y verdaderamente estamos muy agradecidos con Dios, verdaderamente, y con ustedes como iglesia. Amén. Gracias al pastor David por acompañarnos y por esta palabra que ha traído en esta mañana. Y vamos a invitar a Clarita y a Viviana, oramos y quedamos despedidos. Amén. Muchas gracias. Bueno, este es un testimonio. Es cortito, se lo voy a comentar porque el tiempo apremia. Pero yo tengo una cuñada, ella vive en Bogotá. Ella es viuda hace 14 años. A mi hermano lo secuestró la guerrilla y luego lo mataron. Ella quedó viuda hace 14 años. Ella trataba de luchar muy duro y enfrentarse a muchas circunstancias. En ese momento ella vive en Bogotá y el año pasado le diagnosticaron cáncer. Desde eso empezó una batalla con ayuno, con oración y clamándole a Dios por su vida. Y en el anhelo de mi corazón quería estarme con ella, acompañar en su proceso, en todas sus cosas, porque yo la quiero mucho. Aprendí a amarla como una hermana. Y miren, un ya yo les había comentado a mis pastores, yo en la célula les había dicho que me iba para Bogotá porque tenía algo que ir a hacer, todo lo tenía planeado. Y llegué ese jueves hasta tarde, porque ya iba a empezar la prédica. Y esa prédica era para mí porque fue todo lo que el Señor me decía. Yo te tengo aquí para que tú te dedicaste a mí, me entregaste a mí, pero yo necesito que tú me sigas sirviendo aquí. Y yo hasta hablaba con el Señor y le decía, pero Señor, yo quiero estar allá, yo quiero irme, quiero estar con ella y con todo. Digo, no, yo te tengo para grandes cosas. Y el jueves yo me fui súper inquieta del culto. Luego el domingo, el Señor me acabó de rematar. Cuando me dijo, le tengo para grandes cosas. Yo me arrodillé y le dije, Señor, no es lo que yo quiera, ni lo que a mí me parece. Lo que tú vas a hacer, lo haces desde aquí a la hora, y lo que sea, Dios, yo rindo todo a ti. Y para la honra y gloria de Dios, sí, le hicieron su cirugía. Le fue súper, salió bien, y esperaron a que le dieran el resultado de la biopsia. Le salió bien. De modo que ella en estos momentos solo está con su medicamento, que es de por vida. Y yo estoy aquí trabajando en hacerlo, honrando a Dios, en los privilegios que me conceden y en todas las cosas que Él quiere que yo esté. Entonces no es lo que yo quiero, ni lo que yo deseo, ni lo que a mí me parece. Todo es para Él. Así como hoy entregamos parte de nuestras cosas a Él, yo los invito que no dejen las cosas de Dios, sino que perseveren, insistan, que Dios nos va a bendecir más de lo que creemos. Mi testimonio es, primero, para darle la gloria y honra a mi Señor. Y segundo, pedirle perdón a Dios ante una iglesia. Porque de verdad que a veces somos infieles con Dios como que Él nos ha dado. Y esto lo digo también para las personas que de pronto tienen proyectos en su vida, los jóvenes que quieren estudiar y de pronto piensan que porque no hay dinero no podemos hacer nada. Yo no sé si un día me paré y di un testimonio que yo estaba estudiando, que no tenía para un semestre y Dios me lo dio, y bueno, así continué.
Y aquí vengo a dar el testimonio. Hermano, tenía que presentar mi proyecto de grado. Cuando presenté las primeras pruebas, no lo devolvieron y no daban un peso por mi proyecto, hermanos. Hubo muchas falencias, cosas, de pronto yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Pero yo sabía qué pasaba. Pero una cristiana dice, ¿pero qué pasa, Dios? ¿Por qué no me salen las cosas bien? Y decía, el día jueves presenté mi tesis. Antes de eso, me llamaron en la noche que tenía que pagar un dinero que para derecho de tesis para poder presentar mi tesis. ¿Ahora qué hago otra vez? Señor, y yo me levanté y yo lloraba y lloraba y yo le decía, Dios, ¿yo qué hago? Y mi madre y mis hermanas me decían, Dios le ha dado en sus manos. Oh, profetice. Dios te hace oro, hágalo. Y yo uno dice como que sí, como que no. Y en el nombre del Señor yo profetizo que ahora que, o sea, yo digo un nombre santo, pero primero como pena Dios, pero yo di ese nombre santo, toca el corazón de esa persona. Y verdad, esa persona llegó a la casa y me dijo, ¿qué le pasa a Viviana? Y le dije, no, pues aburrida porque para presentar mi tesis tengo que pagar un dinero y no lo tengo. Y tengo pena de ir a mi papá porque él ha colaborado mucho. Ah, no, eso no pasa nada, tome. Váyase acá afuera, vaya que se tiene que presentar esa las 3 de la tarde. Ahí comenzó Dios a actuar, hermanos. Fui y cancelé y yo le decía a mi pastor, ahorita yo tengo que presentar eso, tenía nervios porque uno como que no, qué nervios. Y yo le decía a mi pastora, yo quiero que no me pregunten nada. Y ella me decía, Viviana, usted tiene la confianza, usted hizo su proyecto, pero sí te van a preguntar. Pero bueno, está bien. Me fui para allá. Y decía, Dios, cuando comencé a exponer, yo antes de eso comencé a hablar con mis compañeros y comencé a exponer de una manera que yo nunca me imaginé que iba a exponer porque yo soy mala para exponer. Pero no, la gloria y honor es para Dios. Comencé, luego terminamos y yo había 3 jurados. Y yo comencé, cuando ya terminé de exponer, eran 20 minutos de preguntas. Oye, Dios mío. Y yo comencé cada uno a decir, Señor, en el nombre de Jesús, y iba a decir cosas positivas. Si había uno para no quiere que más hacía preguntas. Y yo en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que este hombre no me va a dañar mi tesis, me va a decir cosas positivas y no va a hacer muchas preguntas. Oiga, hermano, el primero que no daba por mi tesis fue la mejor para él. El segundo que hacía 1000 preguntas porque el día anterior nos habían dicho que no, que eso era difícil, me hizo una sola pregunta. Y todos se quedaron callados y yo me acordé de mi esposo que siempre estuvo allí. No se queden callados, respondan. Comencé a responder, yo comencé a responder. Y me decía, fue eficaz. No necesito preguntar más. Y el director no me preguntó más, decía, sí, yo no sabía que no me haga preguntar más. Y el director de la facultad, que era el que nos había devuelto el proyecto, me dijo, Viviana, te aplaudo porque fue la mejor tesis. Y lo único que yo pude gritar fue gloria a Dios y comenzaron. Pero la gloria de Dios es para Él. Presenté mi tesis y terminé mi licenciatura para la gloria de Dios. ¿Cómo no agradecerte, Señor, por todo lo que tú haces? ¿Cómo no estar agradecidos contigo, Señor, si tú vas delante de los hombres? Si tú eres quien abre puertas, Dios, donde el hombre la cierra. Gracias por tus maravillas. Gracias, Señor, por los milagros. Gracias, Señor, por lo que tú estás empezando a hacer en este año de caminar hacia lo sobrenatural. Hoy, Señor, estamos ampliamente agradecidos
Y queremos decirte, Señor, aquí estamos, dispuestos a seguirte, dispuestos, oh Dios, a amarte y a dar lo mejor, Señor, para que tu nombre sea exaltado y agradecido. Bendecimos la iglesia, bendecimos el pastor David, que nos ha edificado con su palabra, a su esposa, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Salimos de este lugar, oh Dios, y te pedimos que nos lleves con bien hacia nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Quedamos despedidos. Ya creo que el jueves podemos entrar a la iglesia, podemos seguir entrando a orar. Estén orando por nosotros. Mañana viajamos, pastor David, o el martes. El martes viajamos a Bogotá. Entonces estén orando para que Dios guarde de nuestras vidas. Amén. Dios les continúe bendiciendo, los queremos muchísimo. No se vayan a ir sin antes saludar a sus hermanos. Dios les bendiga.